¿Cómo han estado, hermanos? Bendecido. En esta oportunidad vamos a compartir. Estoy buscando el aparato de control. No, aquí lo tengo. Que hoy por primera vez voy a usar el PowerPoint. Vamos a ver cómo va. Así que ténganme paciencia. Vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de 1 de Pedro 4, del 7 al 11, que fue el pasaje que nuestro hermano Giovanni leyó al principio del culto. Y vamos a estar hablando acerca de 4 aspectos, 4 principios, 4 mandamientos, que son lo que nosotros como cristianos debemos tener presente, lo cual vamos a hacerlo a partir de la lectura de la primera epístola de Pedro. Obviamente, no son los únicos mandamientos que nosotros debemos cumplir, por supuesto, hay muchos más. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en estos 4 principios o mandamientos. Primeramente vamos a estar considerando como antecedentes, como parte preliminar, algunas consideraciones sobre el propio apóstol Pedro y también sobre la primera epístola del apóstol Pedro, para finalmente entrar de lleno en estos 4 principios. Pero primeramente vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude, porque siempre todo lo que hacemos se trata de Él. Siempre, todo gira en torno al Señor. Y por supuesto, cuando nuestro pastor nos dio esta asignación, lo primero que uno hace es orar, pedirle a Dios, de qué tengo que hablar o de qué voy a hablar. Y a través de los días, toma varios días, la verdad, cuando ya el Señor te va guiando, te va orientando y te va poniendo en el punto donde quiere que tú estés. Y al final, uno entiende que se trata de lo que el pueblo necesita escuchar en el momento específico, en este caso particular, hoy, domingo 28 de julio. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento. Cuán lindo, cuán hermoso, cuán es precioso poder estar con mis hermanos de Getsemaní, reunirnos en los diferentes contextos, sean los temas de familia, sean los temas de cultos. Señor, esta iglesia para mí y mi familia es una bendición. Los pastores son una bendición, los líderes son una bendición, los miembros son una bendición. Y te damos las gracias por este pueblo, Señor. En esta oportunidad vamos a hablar. No se trata de mis palabras, no se trata de mis pensamientos, no se trata de mis reflexiones. Se trata de ti y solo de ti, Señor. Tú eres bienvenido en este lugar. Tú eres el dueño, amo y Señor y Rey de esta casa, de esta congregación. Y te pedimos, Dios, que podamos sintonizarnos con lo que tú quieres decir para nosotros. Señor, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión. Abre nuestro entendimiento, Señor, en esta hora, en este lugar, con mis hermanos y conmigo. Tú eres nuestro maestro. El maestro en esta hora realmente eres tú. El predicador realmente eres tú, Señor, y queremos escuchar. Este lugar es y seguirá siendo casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, como les dije en este momento, vamos a estar reflexionando sobre 1 de Pedro 4, del 7 al 11, y el mensaje de hoy lo hemos puesto por título Viviendo en los últimos días. Fíjense que este título coincide, miren las palabras de nuestro pastor hace un momento, los motivos de oración, la situación de Venezuela, la situación de Israel. Pero si nosotros vemos a nivel general, el mundo está bien complicado, bien convulsionado a nivel internacional. Entonces, el mensaje es parte de una continuidad de mensajes que Dios está diciéndonos constantemente. Y mire, tomamos en cuenta también el énfasis del año 2024 de nuestra iglesia de Getsemaní sobre ser entendidos en los tiempos. O sea, el Señor siempre nos va a hacer saber y recordar
sobre las circunstancias en las que estamos viviendo. No podemos estar desentendidos, no podemos estar despistados, no podemos estar entretenidos en otras cosas que no sean la voluntad de Dios. Viviendo en los últimos tiempos. Como les dije, vamos a estar hablando de 1 de Pedro 4, del 7 al 11. En un momento vamos a estar viendo 4 aspectos fundamentales de cuáles deben ser las características nuestras como cristianos en esta circunstancia de último tiempo. Pero vamos a dar unas palabras preliminares. Ya dijimos que antes de entrar en 1 de Pedro 4, del 7 al 11, tenemos que hablar un poquito, primeramente, del apóstol Pedro y también un poquito de la primera epístola del apóstol Pedro. Algo que se destaca fundamentalmente en el versículo 7, cuando dice: el fin de todo se acerca. Hermanos, si había algo que los primeros cristianos tenían, las primeras comunidades cristianas tenían, los apóstoles tenían, era entender que Cristo iba a venir. Ahora, obvio, ellos pensaban que Cristo iba a llegar esos primeros años. Al final no sucedió. Sin embargo, ellos estaban viviendo el inicio de lo que a través de 2000 años aproximadamente hemos estado viviendo, que era la dispensación de la gracia. Es decir, el cumplimiento, el fin de los tiempos tiene un inicio, que comenzó ¿con qué? Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, al igual que el resto de los apóstoles, fueron los privilegiados en ser los voceros de ese mensaje de salvación que había sido anunciado durante muchos siglos atrás, especialmente por parte de los profetas. Era el mensaje relacionado con la culminación del plan de Dios y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El fin de todo se acercó. Eso era lo que el apóstol Pedro en ese momento estaba hablando, dándole a los hermanos, ahora veremos las diferentes congregaciones a las cuales él les predicó, pero dándole a los hermanos una comprensión acerca del momento en que estaban viviendo. Pero también esta frase del fin de todo se acerca era un llamado a los creyentes a vivir ¿con qué? Con seriedad, con preparación, con devoción, manteniendo la mente clara, enfocándose en la oración y la conducta piadosa, dado que el tiempo es breve y el fin está cerca. Ahora, el tema del fin sabemos que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, de repente para nosotros 2000 años es demasiado, para Dios el tiempo no existe. El tiempo para Dios no existe porque Él es el dueño del tiempo. Él decide cuándo suceden las cosas. Sin embargo, esta frase del fin de todo se acerca, gira en torno precisamente al cumplimiento del plan divino para toda la humanidad. Y especialmente en ese momento el apóstol Pedro siendo guiado por Dios para guiar precisamente a esas primeras comunidades. Nuestro mensaje lo hemos dividido en varias secciones. La primera tiene que ver con aspectos generales del apóstol Pedro, y después la primera epístola de Pedro, y finalmente los 4 aspectos de los cuales vamos a hablar. Bien. Soy un Pedro bastante joven, no corresponde al estudio. Pero bueno, ese fue el que encontré. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco del apóstol Pedro. ¿Qué tanto sabemos del apóstol Pedro? Bueno, todo lo que sabemos de él básicamente está en la Biblia. Miren, en Juan 1:42, cómo el Señor Jesús, y esto es muy importante, el Señor Jesús le cambia el nombre a Pedro. Originalmente el nombre de Pedro no era Pedro, era Simón. Ahora, Simón en hebreo, Pedro en lo que sería la traducción del griego koine, pero realmente fue Kefa, o Cefas, como se dice, que era un nombre en arameo. ¿Qué significa? Roca. Anteriormente el nombre de Pedro significa el que escucha, Simón, el que escucha. Ahora, más allá de la parte etimológica de los nombres, cuando nosotros estudiamos minuciosamente la vida de Pedro, vemos que él pasó de ser alguien inestable a alguien firme. Y Pedro es el testimonio de una persona común, de una persona corriente que es tocada por el poder de Dios y es transformada.
De repente una persona insignificante y sin importancia, pero cómo el poder de Dios lo convierte a él en alguien significante y con importancia. Y de Pedro debemos aprender, porque todos, y de hecho, ahí lo menciona en la primera epístola del apóstol Pedro, a qué hemos sido llamados nosotros, nación santa, linaje escogido. Hermano, todos ustedes son importantes, todos ustedes son valiosos y deben llegar a entender y a comprender y a poner en práctica la importancia que cada uno de ustedes tiene. Primero, como creación de Dios que son. Ustedes son parte de esa imagen de Dios, creados por Dios a su imagen y semejanza. Hermano, aquí todos son importantes. Aquí no hay cristianos de segunda categoría. Independientemente de cuál sea su característica humana, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, discípulo de Cristo, y usted debe vivir en esa dimensión que solo Cristo nos puede otorgar. Sobre el apóstol Pedro, ¿qué cosas podemos decir de él? Fue alguien que fue llamado, escogido por Dios, fue testigo de la vida de Jesús, fue un predicador, un evangelista, fue llamado a ser líder. Como en la epístola de los Gálatas, el apóstol Pablo habla de él como uno que fue columna de la iglesia primitiva. Y hoy por hoy, a través de sus escritos y a través de su testimonio, nosotros podemos nutrirnos de esa experiencia de vida que el apóstol Pedro tuvo. Pero algo que destacaba el apóstol Pedro, ¿cuál fue? Su gran fe. Acuérdense aquella vez cuando Jesús le preguntaba a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno decía, no, que Juan el Bautista, no, que uno de los profetas, no, que cualquiera de los profetas, pero solamente uno de ellos. Digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren el nivel de comprensión, el nivel de espiritualidad que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el que en ese momento puede decir quién era Jesús. Claro, eso no lo llegó a saber Pedro porque era Pedro. El mismo Jesús dice, mi Padre te lo ha revelado. Y qué lindo y qué hermoso cuando nosotros podemos llegar a ese nivel en que nuestro Dios constantemente nos está llevando a su verdad, que está en la palabra, hermano. No hay forma de avanzar en la vida cristiana si la Biblia no la estamos leyendo. Esto no nos vamos a cansar de decirlo. La palabra revelada de Dios está aquí. No hay que buscarla en ninguna parte. Está aquí. Y para que usted pueda llegar a tenerla en su corazón, tiene que leerla, tiene que estudiarla, tiene que meditarla, tiene que ponerla en práctica. Pero con el apóstol Pedro aprendemos de alguien que en un momento dado, reiteramos que era alguien inestable, luego llegó a ser firme. Pero esa firmeza, ¿de qué dependió? Del llamado del Señor, de la preparación del Señor, de su relación con el Señor. Solo eso fue posible. El Señor interviniendo en su vida y cambiándolo de alguien rústico a alguien estable, a alguien firme, a alguien de impacto. Y también podemos ver en su momento cómo el apóstol Pablo, recuerda cuando el Señor lo reprendió, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dice al Señor, cuando el Señor ya iba a iniciar ese proceso de ser martirizado, Pedro le dijo, como diríamos en buen idioma popular, Señor, corre por tu vida, juega vivo. Pero el Señor respondió a Pedro, no arregla a Satanás, apártate de mí. Pero digo, en ese momento, Pedro estaba como confundido. No vamos a hacer un juicio de Pedro, atención. Él era un hombre que estaba aprendiendo a conocer al Señor. Él estaba siendo transformado por el Señor, hasta que finalmente fue transformado por el Señor. Y cuando él escribe esta epístola, aproximadamente estaba podría tener casi entre 60 y 70 años el apóstol Pedro, casi entre 60 y 70 años. Y posiblemente esta epístola fue escrita 2 años antes de cuando el apóstol Pedro fue ejecutado. ¿Se escucha bien, hermanos? No. Sí, se escucha bien. Es que el alma me está vacilando. Pero bueno, gloria a Dios. Y algo importante, el apóstol Pedro, cuando fue crucificado según la historia, él fue crucificado mirando para abajo. Él iba a crucificar y según nos estudiamos y sabemos,
el apóstol Pedro no aceptó morir con la cabeza hacia arriba, porque él era digno de morir como su maestro, así que pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Bien, de la primera epístola de Pedro, en su primer versículo, él habla a los expatriados de la dispersión, hermanos que se encontraban en Bitinia, Ponto, Capadocia, Galacia y Asia, que hoy por hoy son parte del territorio de Turquía. Según un análisis que hice, basándome en inteligencia artificial, calculando la extensión territorial de estas iglesias, prácticamente pudiéramos estar hablando de una cuarta parte del territorio de Turquía. El tema central es que el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos, dice expatriados de la dispersión. Sobre esta frase hay varias interpretaciones. Hay quienes hablan de que eran judíos cristianos que habían sido esparcidos y que estaban huyendo de la persecución. Otros dicen que pudieran ser tanto cristianos, judíos como tal, como gentiles. Pero algo importante que sí se puede destacar, que esta frase, más allá de la parte histórica, etnológica, en fin, está hablando de cristianos que entienden que el mundo no es su hogar. Se trata de cristianos que entienden que están viviendo de manera temporal en el mundo y que entienden que su verdadera pertenencia es el reino de Dios. Entonces, ese es el contexto. Y algo que destaca en Primera de Pedro es una epístola escrita para gente que está sufriendo, gente que está siendo perseguida, gente que está siendo malinterpretada. Eso era lo que en su momento estaban viviendo. Y de hecho el apóstol Pedro, como el resto de los apóstoles, estaban viviendo un contexto de persecución. O sea, la situación no la tenían fácil. Y aquí cabe recordar que de repente nosotros, en nuestro sistema político que vivimos, derechos humanos, democracia y todo lo demás, de repente nosotros hoy por hoy podemos reclamar derechos, pero ellos no estaban en esa posición de reclamar derechos. Y hoy por hoy hay cristianos, iglesias, en los países de persecución, donde no tienen cómo reclamar derechos. Tienen que vivir, como lo vamos a ver aquí, dependiendo de la gracia de Dios, en todo momento. Entonces, a estos expatriados de la dispersión, es que el apóstol Pedro les escribió. ¿Cuál es el mensaje central de la primera epístola de Pedro? Por lo menos podemos identificar tres mensajes centrales. Primero, la nueva identidad del creyente. Lo primero que el apóstol Pedro estaba promoviendo en estos hermanos era soportar la persecución. El mensaje cristiano, hermanos, para los que somos verdaderamente cristianos, no se nos ha prometido que todo va a ser color de rosa. El cristianismo, sí, hay bendiciones y muchas cosas lindas de parte de Dios, pero el mensaje central es, vamos a sufrir. No es pare de sufrir, eso no es bíblico por ningún lado, es soporta la persecución. Los cristianos, el primer punto, la nueva identidad del creyente, ¿qué nos dice? Que han recibido una nueva vida, una nueva esperanza y una herencia indestructible. Pase lo que pase, seguimos siendo hijos de Dios. Pase lo que pase, tenemos vida eterna. Pase lo que pase, somos salvos en Cristo. Pase lo que pase, somos perdonados nuestros pecados. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras pasarán. Y como Romanos 8 dice, el amor de Cristo siempre estará a nuestro favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. También ellos son el pueblo de Dios, estos hermanos que él escribe. Como tal deben regocijarse y animarse en medio del sufrimiento. Esto en cuanto a la nueva identidad del creyente, según Primera de Pedro. Lo segundo, el sufrimiento en el cristiano. Los cristianos deben y van a experimentar diversas pruebas, hermanos. No hay forma. Si usted no está pasando por prueba, examínese. Y algo más, prepárese. Porque si no está pasando por prueba, no quiero ser un mal mensajero, pero bíblicamente me obliga a decir que las pruebas van a venir. Cualquiera sea el tipo de situación. Pero recuerde algo, la prueba o el sufrimiento es como un fuego purificador. Y la prueba o el sufrimiento van a demostrar realmente de qué estamos hechos.
Porque sí, queremos que todo el mundo se salve, por supuesto, pero cuando la gente llega al Evangelio, queremos que sean verdaderamente cristianos. No cristianos a medias, no cristianos simpatizantes, sino cristianos verdaderamente nacidos de nuevo, verdaderamente lavados por la sangre de Cristo, verdaderamente salvos. Y recuerde aquel pasaje de Deuteronomio, cuando el Señor dice, hablando de la prueba en el desierto, ¿para qué ellos pasaron todo eso? ¿Se acuerdan? Para ver qué había en su corazón, para ver si iban a guardar la palabra del Señor. También, este contexto del sufrimiento en el cristianismo, de la perspectiva de Pedro, es proporcionar a los cristianos la oportunidad de dar testimonio de su esperanza. Hermano, sea lo que sea que usted esté viviendo, usted tiene que dar testimonio de Cristo y poderle enseñar a la gente cómo usted ha podido solucionar sus problemas, cómo usted ha podido salir de sus conflictos. O sea, el poder del Evangelio no es solamente para uno estar contento y feliz y si es posible flotar en el cielo o que le salgan alitas en la espalda, no es eso. Es que usted recibe consolación para consolar. Usted recibe libertad para dar libertad. Usted recibe esperanza para dar esperanza. Entonces, cuando usted es perseguido y cuando usted sufre, es la oportunidad para mostrar la esperanza que está en Cristo. Y el otro aspecto, voy a ir tomando apuntes, tomando fotos, hermano, o si gustan después, pastor, les puedo hacer el PPT para que usted lo distribuya si así lo considera. Y el otro ejemplo el otro tema es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Quién es nuestro modelo por excelencia? Jesucristo. ¿Y quién es él? El varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, si usted está sufriendo, debe seguir el ejemplo de Cristo. ¿Acaso podemos ser mejores que nuestro maestro? ¿Acaso podemos ser mayores que nuestro maestro? Si él sufrió, nosotros también. Si él padeció, nosotros también. Claro, no al nivel de él, porque el único sufrimiento a ese nivel tan grande fue el de Cristo, obviamente, porque fue el sufrimiento para salvar nuestras almas. Pero a nivel acá nuestro, hay cosas que vamos a sufrir. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ser testigos de Cristo aún en el sufrimiento. Y el tercer aspecto que nos habla la primera epístola de Pedro es sobre la vida cristiana. Mire, y esto siempre ha sido un tema que con el favor de Dios hemos estado reiterando. La vida cristiana no es solamente oración y espiritualidad. Usted y yo tenemos deberes éticos. Tenemos que ser éticos en nuestra vida como consecuencia de nuestra salvación. Incluye el tema de la santidad y lo menciona. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando habla de santidad, ¿de qué está hablando exactamente? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Tenemos que ser perfeccionados, hermanos, en esto de la ley moral de Dios. Y atención, no desde una perspectiva de que usted cumple los mandamientos para recibir el favor de Dios. No, es que ya usted recibió el favor de Dios con la salvación en Cristo. Entonces hay que comenzar a demostrar qué es lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces también tenemos el tema del amor al prójimo. El amor al prójimo que se va a manifestar en cómo nos estamos tratando. Esposos, ¿cómo tratan ustedes a su esposa? Esposas, ¿cómo tratan a sus esposos? Padres, ¿cómo tratan a sus hijos? Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? Y meten en la lista a todo lo que usted quiera poner. Abuelos, tíos, etc. Hermano, el ser cristianos nos motiva a nosotros a ser como Jesús. Y ser como Jesús habla del amor al prójimo. Entonces, no pretendamos que nuestra oración, y lo digo con mucho respeto, nuestros momentos de espiritualidad es lo más grande que usted puede hacer. Y recordando una vez el pastor Matos, un pastor de una iglesia en Puerto Rico, una iglesia que se llama Las Catacumbas, así se llama la iglesia. Él es un líder de matrimonio y familia. Cuando él recién se convirtió en cristiano, él practicaba todas las disciplinas espirituales, hablaba en lengua, ayunaba, pero maltrataba a la esposa. Hasta que un día Dios lo reprendió y le dijo: ¿qué es lo que tú vienes a hablar en lengua conmigo y tú abusas de tu esposa? Eso lo fulminó el pastor Matos. Y finalmente él cambió y dijo, él nos dijo en esa charla de matrimonio,
que él técnicamente no había entendido el Evangelio. Y a partir de ahí cambió de actitud. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros comenzamos a demostrar que amamos a Dios, cuando amamos al prójimo. Cuando amamos al prójimo. Y el prójimo más cercano, ¿quién es? Esposo, esposa, papá, hermano, hijos. Esto es parte de lo que el apóstol Pedro habla en este capítulo. Recordatorio, voy a leer algunos pasajes que nos recuerdan cómo es que estamos en esta tierra. Dije hace un momento, no hemos sido llamados a vivir en un paraíso lleno de flores, hermanos, y no el apellido Flores, sino flores como tal, sino prácticamente un valle de lágrimas, un valle de lágrimas, pero no lágrimas para que nos destruyan, sino para que seamos prudentes, sabios. El Señor Jesús lo dijo, lo advirtió: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, estamos rodeados de lobos. Bueno, si es que todos los que estamos aquí somos ovejas, ¿no? Espero ser una oveja, que todos los que estamos aquí seamos ovejas realmente, todos. Pero en medio de eso, ¿a qué nos llamó el Señor? A ser prudentes. Prudentes como serpientes, no venenosos como serpientes, atención. Prudente es tener la capacidad de saber cómo vamos a actuar, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Y finalmente, sencillos como palomas, mansos como palomas, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Otra verdad, nuestro Señor Jesús nos advierte: en el mundo tendréis aflicción. El mensaje de Jesús fue claro. Jesús no vino a engañar a nadie, ni a echarle cuento a nadie. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tenemos la promesa de ¿qué? De que Él venció al mundo. Él venció el poder del pecado, Él venció el poder de la maldad. Y ese poder que Él tiene, ya nos lo transfirió. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque el mismo pasaje que habla de que no nos iba a dejar solos. Entonces hoy contamos con la presencia del Espíritu Santo, que también es Dios, que está para auxiliarnos. Entonces, en el mundo tendréis aflicción. Pero también Romanos 8:28 nos dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, no importa lo que sea. Lo que sea, puede ser una enfermedad, puede ser lo que sea. Todo obra para bien. Porque en la medida en que usted está siendo desafiado, es cuando usted va a conocer quién es el Dios en el cual usted cree. En la medida que usted sufre, es cuando usted es movido a buscar más al Señor. ¿Qué sucede? Cuando todo está bien, no olvidamos de Dios. Por eso el sufrimiento es, por decirlo así, una herramienta para que usted busque a Dios. No lo está buscando, va a recibir sufrimiento. Ay, hermano, no me digas eso. Yo no te puedo decir lo que la Biblia no me dice. Yo lo he experimentado. Cuando, como decimos en buen panameño, me hago loco, entonces Dios se va a encargar de recordarme que yo lo tengo que buscar a Él. Y yo he pasado por cosas bien duras. Así que ya la locura está desapareciendo. Queda algo ahí, pero el Señor siempre en su misericordia nos ayuda. Pero, hermano, todo obra para bien. Lo que sea que uno tenga que experimentar. Y todo eso es parte, porque más allá de hablar de Primera de Pedro, hay que conectar todo lo que dice el Nuevo Testamento, porque se trata de una sola palabra, que es la palabra de Dios. En medio de eso, ¿qué nos dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted recuerda ese pasaje. El apóstol el apóstol Pablo estaba siendo afectado. Él dice que por un aguijón de Satanás. Hay muchas teorías sobre si era una enfermedad física o un problema emocional, no lo sé. Pero el tema está que era algo que a él lo perturbaba. Pero el Señor y oró 3 veces por eso, y el Señor no se lo quitó. Simplemente bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces usted va a necesitar, hermano, meterse más en oración. No espere fórmula mágica. Usted tiene que meterse en oración. Más oración, más estudio de la palabra, más obediencia a Dios. Venir a los cultos, participar de todo. Lo veremos ahora más adelante. Entonces, usted va a conocer el poder de Dios en la medida que usted sea débil, en la medida que usted sea afectado, perseguido. Ahora, la fortaleza del Señor se va a manifestar en muchas cosas, en muchos aspectos de su vida. Y me atrevo a decir que uno, en aquellas cosas
donde más se va a manifestar el poder de Dios es en la paciencia. Hermano, nosotros no tenemos poder para cambiar nada. Es más, cuando a veces queremos estar hablando mal de los demás, hermano, hablar mal de los demás no cambia nada. Fulano hizo, hermano, no haga eso. Porque primero es murmuración. Y en segundo lugar, sus palabras no van a cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar, Dios actuando en su vida, pero en la medida que usted sea obediente, usted ore, usted se empape de la palabra del Señor. Y Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermano, ese pasaje no significa que Dios te va a dar la cosa material que tú le estás pidiendo. No. El contexto de Filipenses, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba? En una cárcel. ¿Qué estaba pasando? Sufrimiento. Y la fortaleza era para soportar todo lo que él estaba experimentando. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. La paz que usted necesita, la esperanza que usted necesita, Cristo se la va a dar. Y Cristo es lo que usted necesita. 1 Pedro 4, 12 al 14 dice, hermano, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Recuerda el contexto. Le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia donde están matando cristianos. Lo están encarcelando injustamente. Y dice, no te sorprendas. Y mira esto. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hermanos, ser maltratados por causa de Cristo es un honor para nosotros. Es un honor. Porque significa que estamos viviendo según su voluntad. Y nosotros los cristianos no podemos amoldarnos al mundo. Tenemos que ir en contra del mundo, de las cosas pecaminosas, obviamente. No significa que ahora nos vamos a encerrar al mejor estilo del monje tibetano ni nada de eso, no, para nada. Tenemos que vivir entre las personas para mostrar el amor de Cristo, pero no contaminándonos con las cosas que ellos hacen. Y el punto aquí central es, no te sorprendas. Hermano, cuando a veces te ataca, puede ser ese vecino, o ese familiar, o ese compañero de trabajo, no te sorprendas. Ahora, si te está atacando es porque estás actuando bien. Ahora, si estás actuando mal, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete. Si estás actuando mal, me incluyo. Pero si es porque estás haciendo lo correcto, no te sorprendas. Porque la prueba va a venir a tu vida para fortalecerte más, para hacerte más dependiente del Señor. En síntesis, 1 Pedro, de todo lo que hemos dicho, ya para estar en los 4 principios. Primero, Jesús es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo. No pensemos buscar modelos diferentes a Cristo. Nuestro modelo solo es Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Y lo siguiente es aliento para los cristianos que sufren persecución. Ahora sí vamos a ver los 4 aspectos fundamentales que están en 1 Pedro 4, del 7 al 11. El primero de ellos, en 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya hablamos de lo que es el fin. Dice, ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Cuál es el primer aspecto? Habla de qué? De nuestra prioridad. Ese sería el primer aspecto a considerar. ¿Cuál es mi prioridad? Y es ser sobrio y velar en oración. Esa es mi prioridad. Ser sobrio y velar en oración. Y esto, 1 Pedro 4:7, lo podemos subdividir. La primera parte que dice ser sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Significa que seamos prudentes, que seamos sensatos, que seamos sabios, que tengamos dominio propio, que actuemos y pensemos con moderación, que seamos gente que tengamos equilibrio, en un sentido espiritual, pero hermano, también en un sentido mental, en un sentido emocional. Tenemos que tener bajo la mente de Cristo, todo bajo control. No podemos ser personas que nos disparamos y andamos descontrolados y que reaccionamos y perdemos, nos volvemos un limón. No podemos ser limón. Ahora, podemos ser limón con agua y azúcar, eso sí. Pero limón como tal, no puede ser limonada. Ser sobrio, ¿qué significa? Dominar nuestros deseos y pasiones.
Significa tener un buen juicio, una buena práctica en todo lo que hacemos. Y atención, todo esto en contexto de nuestras relaciones diarias, porque recuerden, el apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que sí, están siendo perseguidos, pero tienen una vida diaria. Son seres humanos comunes y corrientes, desayunan, almuerzan, cenan, se casan, tienen hijos, en fin. Entonces, habla de estar alertas, habla de ser disciplinados, habla de orden, habla de estar vigilantes, habla de ser reflexivos. También habla de tener control en nuestra decisión y comportamiento. Todo eso es ser sobrios. No podemos actuar a la libre, a como a mí me dé la gana, a como a mí me parezca, a como me lo dijo fulanito de tal por ahí. No, hermano, ¿dónde usted encuentra la única, más grande, principal fuente de fundamento para su vida? Aquí está, hermano, todo está aquí escrito. Solo tenemos que abrir la Biblia, no dejarla en el centro de la casa en el Salmo 91, llena de polvo. No, comencemos a leerla en todos los aspectos importantes de nuestra vida, porque la palabra nos va a dar la capacidad, el Espíritu Santo interviniendo a través de la palabra, iluminando nuestra vida, nos va a dar la capacidad de ser sobrios. Cualquier cosa que usted tenga que hacer, consúltela con la Biblia, hermano. La Biblia no quita todo. Este libro contiene una historia larga de palabra de Dios dada a través de una serie de instrumentos de Él, siendo el más importante de todos, Jesucristo. Y si usted pudiera ver a través de un escáner o de una tomografía, como sea, es un libro lleno de sangre. ¿Sangre de quién? De los mártires. Este libro llega aquí como consecuencia de un largo proceso de gente que sufrió, de gente que fue asesinada y perseguida. La sangre de Cristo, la principal, única y más importante, pero también la de los mártires, que ellos escuchaban a Dios y ponían en práctica lo que Él les decía, sin menoscabo de aquellos que tenían que ser corregidos, que fueron muchos. Recordemos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está el llamado, el mandamiento, en este caso el apóstol Pablo, diciendo cuál no debe ser nuestra actitud. Y aquí no está hablando en un sentido de dormir físicamente, porque el que esté cansado, pues se tiene un rato en la casa, se acuesta y duerme. O de repente come un buen plato de lo que tiene que comer y después se va como guste, no sé. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de esa actitud de andar nosotros como despistados. El Señor hablando y nosotros pensando en otras cosas. El Señor hablando y yo pendiente del Twitter, del TikTok. El Señor hablando y yo pendiente de tal o cual película. No, hermano. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, la sabiduría en nosotros no va a crecer nunca. Vamos a andar siempre como despistados. No sé si me está diciendo, despiértate. Dice, velemos, estemos atentos, seamos sobrios con todo lo que implica que acabo de mencionar. La segunda parte de este versículo 7 dice, velar en oración. Hermano, la oración es algo muy importante, es muy necesario. Los apóstoles oraban, los profetas oraban, Moisés oraba, nuestro Señor Jesucristo oraba. El mejor ejemplo de oración, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿y qué orar? Orar es hablar con Dios. Usted conversa con Dios. Ahora, cada cual establece su forma de hablar. Yo cuando hablo con Dios es como cuando yo le hablaba a mi papá. Nada de oraciones rebuscadas ni con tono de voz espectral. ¡Qué Padre Celestial! Nada de eso. Yo le hablo Papá Dios y me voy en un romance padre con hijo con mi Padre Celestial. Y me quiebro, Señor, mira. Estoy fallando en esto, no puedo hacer lo otro, Señor, ayúdame, auxíliame, no puedo hacer las cosas sin que tú me ayudes, no puedo vivir sin ti. Hermano, digo, reitero, cada cual sabrá cuándo, cómo, pero hermano, hay que orar, hablar con Dios, no hay forma, hermano, de ser cristiano sin oración. La oración, en este contexto de velar en oración, es reconocer
que dependemos de Él. Todo depende de Él, hermano, nada depende de mí, ni de usted. Es cierto, tenemos que ser responsables, trabajar y todo lo que usted quiera, pero al final, ¿qué es lo que gobierna el mundo? La soberanía de Dios. Él es el que controla todo. Entonces, cuando usted se mete a orar con Él, usted está reconociendo eso. Usted está procurando buscar la voluntad de Dios. Y aún contaste un pensamiento del reformador Martín Lutero, palabra más, palabra menos, dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios. Usted ora porque usted necesita conectarse con la voluntad de Dios. Dios no está subordinado a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que subordinarnos a Él. La oración, algo importante, ayuda a mejorar nuestra salud mental. Cuando usted habla con Dios, y de hecho, inclusive hubo un estudio de un pastor, Misraín Esquilín de Puerto Rico, que habló de esto, que cuando una persona estaba orando y alabando a Dios, algunas áreas del cerebro se activaban poderosamente. Entonces, hermano, en vez de estar en angustia y la cosa, métase a orar y usted va a ver cómo se le corrige los descontroles que a veces uno tiene. Se le va a corregir, y lo diré en idioma vernacular, o el perdón de mía, que es psicóloga y ella la terminología es distinta, pero que nos acompaña hoy. Cuando psicóloga para la gloria de Dios. Y ya saben, aquí se está haciendo. Pero el tema es, hermano, que la locura se vaya a nuestra cabeza, como sea que se denomine, en el término especializado no. Hermano, nosotros necesitamos paz mental, y la oración contribuye a tener paz mental. Ponemos en Dios nuestros miedos y nuestras cargas, descargamos nuestras aflicciones en el Señor. Cuando usted está orando, usted reconoce que todo bien proviene de Dios. Demostramos que necesitamos a Dios, pero también orar nos recuerda que estamos en esta tierra del tránsito. El apóstol Pedro dijo: peregrinos y extranjeros. Esta tierra no es nuestro hogar, y eso tenemos que tenerlo claro. Estamos de paso en esta tierra. Velar en oración nos habla de mantenernos alertas. Hermano, orar por todo y para todo. Velar en oración, mira lo que nos dice Mateo 26:41. Recuerden aquella vez cuando Jesús estaba con sus 3 discípulos del círculo más cercano, Pedro, Jacobo y Juan, orando. Tiempo antes de entrar en lo que fue la crucifixión de Jesús. ¿Qué le pasó a los discípulos? Se durmieron. Y Jesús le dice: velad y orad para que no entre en tentación. Hermano, cuando usted ora, tú te conectas con Dios de tal manera que después tienes capacidad para vencer tentaciones, para no caer en pecados, cualquiera que sean. Entonces, y en ese momento Jesús enseñándonos que Él, cuando se estaba preparando para ir al Calvario, ¿Él qué hizo? Orar. Entonces, en tu momento de prueba más grande, tienes que orar. Hermano, en el caminar cristiano no hay shortcuts. Hay avenidas que las tienes que caminar. Y el Señor dice: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, velar en oración representa también enfrentar desafíos espirituales. Hay cosas que tú vas a tener que enfrentar. Voy a dar un testimonio y tengo como testigo a mi suegra. Yo tuve un problema legal, ¿se acuerdan? En una fiscalía a mí me estaban buscando para meterme preso. Pastor, no me asuste, no se asuste. Literal, un tema legal, es un poco largo. Y mi suegra fue conmigo, nadie más que mi suegra. Y cuando yo estaba adentro declarando, yo estaba afuera orando, reprendiendo todo el espíritu que vio, atando todo lo que vio afuera. Y al final salí tranquilo con él para la casa. No sé si nos fuimos a tomar un café o qué, pero el tema es que salimos de ahí. Y con el tiempo, después del caso, gracias a Dios, en una serie de temas ahí legales, el caso quedó cerrado y quedé libre de andar por ahí. Para que cuando me ponga el teléfono no tengo nada. Pero de verdad no tengo nada. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, hay desafíos que tú vas a enfrentar, hermano. Los tienes que enfrentar, pero en oración, dependiendo de tu Padre Celestial. Recordemos lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Hermano, orar, hablar con Dios. El tema que sea, hable más con Dios. Hable menos con otras personas, hermano. No hay tiempo para estar perdiendo. Que mira, no, descarga lo que tienes con el Señor. Desnuda tu alma delante del Señor. Recordemos lo que nos dice Juan 15:15, hablando sobre la parábola de la vid. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no puede usted hacer nada. Bueno, la dependencia nuestra con Cristo. La dependencia nuestra de Cristo. Y Romanos 8:26, cuando habla que cuando estamos en debilidad no sabemos qué hacer. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Y más nosotros que somos pentecostales. El Espíritu Santo en un momento que uno no sabe cómo orar. Y Él se manifiesta para ayudarte a ti. Porque no tenemos la forma hay cosas que no sabemos, Señor. Y bueno, el Espíritu viene y derrama lo suyo a favor de nosotros. Y después usted es fortalecido. De repente la situación no necesariamente tiene que cambiar, pero vas a tener la actitud correcta, porque vas a estar empoderado por el Señor para enfrentar lo que tiene que enfrentar. Y Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. El otro aspecto, nuestro estilo de vida. El segundo aspecto, nuestro estilo de vida. ¿Qué es? Amor al prójimo. 1 Pedro 4:8. Dice, ser ferviente en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. En este versículo hay dos aspectos fundamentales. Primero, amar al prójimo, que corresponde a qué? A uno de los dos mandamientos supremos del Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. ¿Y cómo tú demuestras que amas a Dios? Amando al prójimo. Y si tú dices que amas a Dios y no amas al prójimo, dice la Biblia que eres un mentiroso y que estás muerto. Entonces examinemos. Y cuando hablamos de amor significa, leamos 1 Corintios 13, del 4 al 8, las características del amor. Realmente habla del amor ágape, pero en resumidas cuentas, ¿qué es el amor al prójimo? Todo aquello bien que tú puedes y tienes que hacer a favor de tu prójimo. Y la lista es grande. No solamente dar buenos consejos y abrazos o decir te quiero, sino también ayudar económicamente a alguien que lo necesita. O defenderlo, o protegerlo, o cuidarlo, o lo que sea que tengas que hacer. Y el apóstol Pablo dice ahí, de forma ferviente. No es cualquier forma de amor, es ferviente. En una ocasión recuerdo, acá en Casa de Oración, el pastor Mario Vázquez, ¿se acuerdan del pastor Mario Vázquez? Él era encargado de misiones, y un día él dijo, porque la iglesia a veces tiene un ministerio de ayuda social, y él dijo del púlpito, hermano, necesitamos ropa para la gente, pero no regale ropa que a usted ya no le sirve, regale buena ropa. Y ese es el desafío. Usted va a regalar algo bueno, no regale lo que no sirve, y ni lo que no. Es más, compra algo nuevo y regáleselo a la gente. Dios le ha bendecido a usted para que usted pueda bendecir. No va a regalar una media rota, camisa rota, eso bótelo. Usted va a ayudar a alguien, hágalo con excelencia. De eso habla el amor ferviente, amor profundo. No es un amor mediocre, es un amor profundo. Usted va a dar lo mejor de usted para el prójimo, claro, su familia y las personas que en un momento dado lo necesiten. Y algo más, no espere que la gente le pida. Abramos nuestros ojitos y miramos a ver quién está en necesidad y usted por su cuenta lleve esa ayuda. No espera que se lo pidan, de eso es lo que entendemos que habla aquí. Y algo importante, el amor cubre multitud de pecados. ¿A qué se refiere esa última parte? No está hablando que usted patrocina un pecado. Está hablando que usted va a venir en el auxilio de su hermano para ayudarle a superar alguna debilidad que él tenga. Usted ha sido fortalecido en un área, usted va y lo ayuda. No se va a dedicar a murmurar de él, a chismosear de él, a escribir por ahí. Mira lo que hizo el hermano. No, usted no va a hacer eso. Usted mismo va a donde está el hermano a ayudarlo, a auxiliarlo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas oración? Vamos a orar. ¿Necesitas más conocimiento de la palabra? Te voy a orientar. ¿Necesitas un plato de comida? Te lo voy a dar. ¿Qué necesitas? Multitud de pecados, te voy a ayudar a que salgas de esa situación en la cual tú te encuentras, porque si yo recibí gracia, yo la tengo que dar. El tercer aspecto, nuestro enfoque. 1 Pedro 4, 9 al 11, habla del hospedaje
o pegados los unos a los otros sin murmuraciones. Luego habla del don, ejercer el don, ministrar a los demás. También habla de cuando tú hablas, que hables en base a las palabras de Dios. Y si ministras, algo conforme al poder de Dios. Todos esos versículos hablan del servicio. El primero habla del hospedaje, la hospitalidad. Recuerda el contexto de Primera de Pedro, iglesia perseguida. Muchos hermanos tenían casa propia. Muchos hermanos tenían que dormir donde la noche los encontrara. Entonces aquellos hermanos que tenían su casa propia recibían a los hermanos para atenderlos, de repente para guardarlos de los romanos, o de repente también los judíos que hacían persecución, guardarlos de los judíos, o de repente ese hermano que estaba viviendo en la calle, te recibo en mi casa unos días para ver, y pudiera ser que de repente había varias familias de acogida. La familia A recibía a este hermanito y así se la pasaba. Así eran los cristianos, hermanos. Y mire, dice sin murmuraciones. ¿Qué significan murmuraciones? Cuando tú abras tu casa para recibir a los hermanos, estás dispuesto a que a veces hagan algunas cosas que a ti no te gustan. Nosotros un tiempo tuvimos en nuestra casa una célula, y a veces los hermanitos hacían cosas que uno, que se rompió la silla, que no sé qué. Yo le decía a mi esposa, mami, este es nuestro llamado. Yo después proveerá para comprar una silla nueva. Pero si la persona llegó a tu casa, no puedes ponerte, no me toques acá, porque si no estás en capacidad, no abro la puerta. No, porque tú vas a recibir personas en condición de repente espiritualmente inferiores a ti. Entonces, cuando tú abres las puertas de tu casa, recuerda, tu casa es el un lugar que existe después del cielo, aquí en la tierra. Y tu casa debe ser una agencia del Evangelio, donde tú vas a dar el amor de Cristo y vas a dar la palabra del Señor. Luego el resto de aspectos tiene que ver con el servicio. Hermano, cada uno de ustedes por lo menos debe tener un don. Cada uno de ustedes, yo lo creo firmemente, cada uno de ustedes debe tener un don, pónganlo al servicio del Señor. Es muy cierto, tenemos nuestros pastores y nuestros líderes, pero hermano, el pastor no tiene que hacer todo. El pastor es el que nos guía, nos orienta, pero el pastor es, a ver, ovejitas, vayan a hacer su trabajo, vayan a impactar el mundo, vayan a hacer sal y luz del mundo y de la tierra, vayan a hacer la diferencia. Hemos sido llamados a servir, como hay un pensamiento que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Examinemos, hermanos, si estamos sirviendo al Señor, pero ante todo, bueno, principalmente también a las personas. Servir es ayudar. Servir es ayudar. Usted es llamado a ser el instrumento de Dios para que la gracia de Dios se manifieste a favor de las personas. Algo importante, en el Evangelio no hay retiro. En el Evangelio no hay jubilación. Lo mismo a mi esposa, el día que yo me muera es que yo debo de servir. O de repente si tengo una situación física que no me permita, pero yo voy a servir hasta el último día que mi corazón funcione. Así sea una silla de ruedas, en una andadera, yo le voy a servir al Señor. Y cuando usted mira la vida de Josué, la vida de Moisés, la vida de tantos personajes, ellos sirvieron de ancianos y sus mejores frutos los dieron de ancianos. Imagínense este colaborador Caleb, tiene 83, 85 años, un viejito 85 años, y ahora la tierra prometida, quiero lo mío, no voy allá a pelear. Hermano, yo sé, digo, en esa época seguro la gente tomaba jalea real, de repente, y quizás no había contaminación. Pero si hoy por hoy su cuerpo de repente no le acompaña, hermano, no sea esclavo de su cuerpo. Enfóquese en que usted tiene algo que hacer para el Señor. Así sea dar un consejo, así sea hacer una oración. Pero nadie ha sido llamado a ser un inútil. Todos hemos sido llamados a servirle al Señor, aún en los tiempos de persecución. Ayudar y animar a los demás, especialmente a los cansados y tristes. Eso es parte de lo que está en la primera epístola de Pedro, específicamente en este tema del servicio. Si usted está más fuerte, ayuda al más débil. Y reitero, ¿cómo ayudamos al más débil? No criticándolo, no burlándonos de él, no calumniándolo, sino ayudándolo. ¿Cómo te ayudo, hermanito? No estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Más oración. Ven, voy a orar por ti. ¿Qué necesitas? Más palabras. Ven, vamos a estudiar la palabra. ¿Qué necesita un plato de sopa
no sé qué sopa, una sopa que reví, sopa de marisco, yo qué sé, el plato de sopa, pero ayude a ese hermano para que salga de esa situación en la cual se encuentra. Hermano, los dones espirituales no son un privilegio, son una responsabilidad. Yo no estoy aquí porque yo sea bonito, aunque para mi esposa no soy obvio, pero yo no estoy aquí porque yo sea bonito ni por nada. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. El pastor está aquí por la misericordia de Dios. Cada uno está por la misericordia de Dios. Y tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Jesús dijo, si éramos inútiles, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Punto. Sirvámosle a Dios. Es nuestra responsabilidad. Y que lleguemos a tener la actitud de Pablo cuando dijo, ay de mí que no predico el evangelio. Ay de mí. Entonces, hermanitos, no estamos en tiempo solamente para calentarse, y discúlpenme, no estamos para eso. Todos tienen algo que hacer para Cristo, todos, del más grande al más pequeño, pero es una responsabilidad. Recordemos lo que nos dice Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor a la mies que envíe obreros a su mies. Ayer tuvimos que dar una charla de matrimonio en la iglesia Casa de Oración. Nos pidieron esa que lo hiciéramos, y ahí hablamos de usted, pastor, hablamos de la iglesia. O sea, nosotros donde vamos en Semaní, que nosotros vamos en Semaní también. Pero lo menciono en el sentido de que mi esposa y yo en tiempo de pandemia, cuando todos estábamos encerrados, nos preguntamos qué vamos a hacer. Y Dios puso en el corazón de ella hacer vida en pareja igual. Y en las redes sociales nos lanzamos a hablar a los matrimonios. Y después, bueno, ya estábamos aquí cuando eso pasó. Y cada vez que nos llaman matrimonio, vamos para allá. Porque hay algo que decirle a todos los matrimonios siempre. Ese es un ejemplo. Pero hermano, identifique en qué usted puede servir. No se quede inerte, no sea un espectador. Involúcrese en la obra del Señor activamente. De eso se trata en lo que es el servicio. Y finalmente, lo último ya, ¿cuál es nuestro objetivo? La gloria es para Dios. Amén. Y el versículo finalmente es el 11, cuando dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto que hemos dicho es para la gloria de Dios. Aquí no estamos para recibir gloria de nadie, ni aplauso de nadie, ni mérito de nadie, hermano. La gloria es para Cristo. La lámpara, las luminarias son para Cristo. No le diga a mí, diga a Cristo. La gloria es para el Señor. Eso debe ser nuestro objetivo en estos aspectos que hemos mencionado, y especialmente en el contexto del fin de los días en el cual nos encontramos. Recordemos lo que nos dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, es una necedad cuando queremos nosotros ser el centro de todo. Mire, cada vez que yo mando al pastor mi referencia para el mensaje, ¿qué le pongo por delante? Hermano Gabriel. Yo soy el hermano Gabriel y siempre seré el hermano Gabriel. Sí, tengo mi título, pero eso no importa. Yo importo porque soy hijo de Dios y hermano de ustedes. Para mí es suficiente que me digan mi hermano. Para mí es suficiente. Ahora, si me ponen el título, pues no puedo hacer nada. Cada cual tiene su forma, pero yo soy el hermano Gabriel. Si el día de mañana Dios nos da otra función ministerial, sigo siendo hermano Gabriel. Siendo igual que ustedes, con la misma lucha que ustedes. Entonces es una necedad hacer de los hombres el centro de nuestra atención. Ningún hombre, no importa quién sea, ningún hombre merece ser venerado, honrado. Ninguno. Porque todos somos seres humanos. Y todos necesitamos la gracia de Dios. Y todos somos como el polvo. Y todos somos pecadores. Y todos somos frágiles. Entonces, mire, es una necedad hacer de los seres humanos el centro nuestro. Vivamos de tal manera que estemos conscientes de aquel que nos espera. Hermano, cada día que estamos viviendo esta tierra es viendo al invisible. Estamos caminando para llegar algún día a la patria celestial. Hermano, esto está más cerca de terminarse que nunca. Entonces tenemos que enfocarnos en aquel que nos está esperando.
que todo sea para la gloria de Dios significa que nuestras vidas deben estar en un contexto que honren a Dios en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, reconociendo que nuestra existencia y propósito último están en relación con Él. De eso se trata la gloria de Dios. Todo tiene que ver con Él, por Él y para Él. Todo depende de Él. Por eso siempre tenemos que tener la práctica de decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios lo decide, si Dios lo mueve, si Dios lo ejecuta, es si Dios quiere. No seamos necios, no seamos necios. Siempre, y Jesús lo advirtió, enfoquémonos en que todo depende de la voluntad de Dios, como dice Romanos, no depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Se trata de que recordemos que nuestro Dios, de Jehová, que el Altísimo es el único Dios verdadero, creador, sustentador, eterno, santo, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recordemos lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres, solo Él, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo esto es nuestro objetivo. La gloria es para Dios. Vamos a la conclusión. Pueden tomar fotos, ¿no? Porque ahí está el resumen de todo lo que hemos dicho. En el tiempo del fin que nos ha tocado vivir, el ser sobrio y la oración debe ser nuestra prioridad. Es lo que usted tiene que hacer siempre. No es optativo, no es cuando mejor de pareja, siempre. Lo segundo, que el amor al prójimo sea nuestro estilo de vida. Usted debe respirar amor al prójimo. Aun cuando haya personas difíciles de amar, es cuando más necesita usted la gracia de Dios para que el amor de Dios se transmita a través de usted. Imagínense si el Señor nos manda a hablar con nuestros enemigos, si nos manda a amarlos. Y esto aplica a cualquier contexto, familia, iglesia, trabajo, lo que sea nuestro estilo de vida, amarnos, aunque no se lo merezca. Como aquella vieja propaganda, ¿se acuerdan? No se lo merece. Que el servicio sea nuestro enfoque, constantemente servir, no esté sin hacer nada. Identifique si de repente hay algo que no se está haciendo. Dígale, pastor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a hacer algo. Usted me autoriza, aquí estoy. Hay que hacer tal o cual cosa. Hágalo. No esperen que otros hagan. Usted lo puede hacer. Hágalo. Y finalmente, que la gloria de Dios sea nuestro objetivo. Por todo lo expuesto, es posible. No es posible. Sé que no es fácil, pero es posible. ¿Por qué? Por la presencia de Dios y la gracia de Dios en su vida. No se trata de usted. Si fuera por nosotros no podemos hacer nada. No podemos, somos pecadores. Pero la presencia del Señor y la gracia de Dios nos habilita. Porque cuando algo está pasando y usted prefiere huir, pregunto, ¿cómo está su fe? Si todos los personajes de la Biblia fueron, vamos para encima. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Muchos dieron la vida, obvio. Pero estaban conscientes, vive Jehová en cuya presencia estoy, como en el profeta Elías. Entonces, hermanos, si esa presencia está en usted tiene que enfrentar a todos los gigantes que vengan contra usted. El Señor siempre le va a dar la onda que usted necesita, cualquiera que sea. Y no le almacena la onda, no voy a manejar toda la onda. El Señor le va a dar a usted la onda que usted necesita para enfrentar a ese gigante. A los gigantes no se les huye, se les enfrenta con el poder y la gracia y la presencia del Señor. Y el Señor te va a dar estrategia para vencer a ese gigante. Es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerden, el Espíritu Santo ¿qué es? Nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Él es el que va a estar en nosotros, haciendo la vida de Cristo posible en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Que seamos como Cristo. El Espíritu te va a ayudar a hacerlo. Y finalmente es Jesucristo en nuestra vida. Estamos hablando de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor Señor. Entonces tú necesitas demostrar eso en tu vida. En todos los aspectos de tu vida.
mental, emocional, psicológico, la forma como hablas, la forma como actúas. Hermano, y yo lo sé, porque usted lo sabe también. Usted lo sabe también, que el Señor le va a ayudar. No es solamente el tema económico, el tema también de carácter. Hay personas que no son capaces de eliminar el limón de su cara. Bueno, Señor, tírame tu azúcar celestial para ver cómo arreglamos eso. El agua celestial va a ser limonada, pastor, en un sentido figurado. Hermano, el tema del carácter, que a veces somos muy iracundos, bravos por todo. O también, cuando podemos hablar más de los demás, hermano, son aspectos que hay que cambiar y corregir. Hay que corregir eso. Y cuando usted lee al principio, cuando lee acá en los 4, ahí está hablando una serie de conductas pecaminosas que no pueden estar en nosotros. Y todo eso es posible con la ayuda del Señor, la presencia del Señor. Y para finalizar, esto es una bendición para todos nosotros, ya para poder orar. La gracia del Señor Jesucristo. 2 Corintios 13:14. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hermano, el Señor está con nosotros. Ha estado desde siempre. Aún antes de conocerlo, Él fue el que nos creó. Y todas las funciones corporales nuestras, era Él. Ya cuando usted lo conoció, porque se hizo un hijo. Entonces, por dos razones, Dios ha estado con usted siempre, como su creación y como su hijo. Entonces, disfrute de estas verdades y tenga la plena seguridad, si usted se dispone, usted va a poder llegar a entender y a poner en práctica estos 4 aspectos que son necesarios para nuestra vida, especialmente en el tiempo que estamos. Hermano, el fin de todo se acerca. Y lo creo firmemente, como nuestro pastor lo enseña siempre, estamos en la recta final. Entonces, lo único que nos toca es hacer esto que acabamos de compartir. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado de poder compartir este mensaje. Señor, eres tú el que ha puesto las palabras en mi boca.